Y seguimos de esta manera, en Nada Sin Nosotros, acá ordenando la tropa. Bienvenida, Caru, ¿cómo andás? Bien, estupendo. Estabas con muchas ganas de entrar, me parece, ¿no? Sí, con mucha ganas y con mucha ganas de disfrutar en Ceneo, de cómo me gusta a mí entrar en Ceneo con Karina, los viajes que hago, muchas cosas. Justamente, Caru, muy buena introducción porque vamos a hablar de turismo inclusivo, que son los viajes que vos estás mencionando, que hicimos con Senderos. ¿A dónde han ido con Senderos? A Córdoba, a La Granja, a Mundo Marino y a San Clemente. Sí, y falta el viaje que hicimos hace unos años. Que fuimos en avión, ¿a dónde fuimos? ¿Ana? A Bariloche. Sí, señor, Claro, con no sé, seguridad. a el Bariloche. viaje a Bariloche. Y bueno, para hablar de turismo inclusivo y sus alrededores, estamos en comunicación vía Skype con la licenciada Águeda Fernández. Ella es investigadora, docente especializada en turismo accesible de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ahí, ¿cómo estás? Muy Hola, bien. Karina. No, ¿Qué tal? Águeda. Hola, Aida. Ahí está. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andás? Bien, un gusto. Igualmente. Bueno, vos realizás investigaciones en el ámbito de la Universidad Nacional de Quilmes, ¿esto es así? Sí, así es, nosotros trabajamos ya desde hace unos cuantos años con el creador, en realidad, del que trajo el concepto de turismo accesible a la Argentina. Tuve la suerte de formarme con él, que es un arquitecto, también docente de la universidad. Y bueno, venimos trabajando ya hace más de 8 años en la temática del turismo accesible y la accesibilidad para personas con discapacidad, ¿no? O alguna restricción, como decimos en turismo, porque no solo están incluidas las personas con discapacidad, sino personas que por alguna circunstancia transitoria están imposibilitadas o tienen alguna restricción, y aquí me detengo que no es solamente la restricción propia, sino la restricción que puede poner la sociedad o las barreras físicas para hacer turismo, ¿no? Para hacer actividades recreativas en general. ¿Te referís, por ejemplo, a un adulto mayor con alguna dificultad en su desplazamiento, una persona Por con un ejemplo. cochecito de bebé? Exactamente, alguna persona accidentada, operada, trasplantada, que puede causar una temporalidad en esa restricción o puede transformarse en permanente y sí una discapacidad, ¿no es cierto? Sí, aparte no hay que pensar que en grandes cosas. Digo, alguien se esguinzó el pie en el medio de Exacto. sus vacaciones y Ok. de repente necesita trasladarse momentáneamente en silla de ruedas o con muletas hasta que... O se casó. O se cayó. O sí. vos mencionabas operaciones, me acuerdo, una vez No, me operé pero la sí. rodilla y estaba con dificultades de desplazamiento, Exacto. exactamente. Absolutamente, y además también la dificultad del idioma, ¿no? Que es una restricción que en general no tenemos en cuenta, pero a la hora de viajar, el no conocer el idioma o las costumbres o la cultura también es una restricción Eso me que nos parece puede un ver enfoque- imposibilitado de comunicarnos en ese caso. Mira, me parece un enfoque interesantísimo incorporar las restricciones del idioma, porque bueno, cuando una persona no sabe leer y escribir y las cosas son accesibles para que alguien que no conozca el idioma, digamos, es la misma situación, pero ayuda a un montón de personas más. Digamos, no es solamente para alguien que no sabe leer y escribir, sino yo estaba pensando en una situación de haber estado en Alemania y no poder pedir comida porque no entendía nada, no había forma de comunicarme. Y referirme solamente a los lugares donde tenían fotos que yo pudiera hacer señas y Salchichen. decir, sí, no es tan, te juro que no es tan fácil. Bueno, Es como que las señas son universales, ¿no? El sí, no, esto, señalar, a veces con esa manera de comunicarnos puede llegar a alcanzar, pero sí, la restricción al idioma es muy, muy importante y a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Y ustedes qué conocimiento están produciendo? ¿Qué efectos provoca ese conocimiento en los cambios para el desarrollo del turismo inclusivo? Mirá, nosotros venimos trabajando ya en investigaciones y en proyectos de extensión también, ¿no? Para poder comunicarnos y estar con la sociedad, porque siempre decimos, de nada sirve hacer investigación y producir conceptos y teorías si no lo aplicamos. Entonces,
siempre trabajamos en la aplicación de lo que investigamos. Y el año pasado justamente hemos hecho toda una serie de encuestas a personas con discapacidad o familias que tienen algún integrante con discapacidad. Y, por ejemplo, que es algo muy importante en turismo, establecimos indicadores de accesibilidad, todos los indicadores, es decir, lo que se tuvieron en cuenta o no a la hora de... y esto causó no solamente algunas seguridades que teníamos cuando contrastábamos hipótesis, sino qué es realmente lo que la gente necesita a la hora de viajar. ¿Y qué sería lo que la gente más necesita a la hora de viajar? Bueno, en primer lugar, como es lo más visible, además es la accesibilidad física, ¿sí? Pero lo que nos sorprendió es que la comunicación e información estaba muy pegada ahí. ¿Sí? Uno generalmente, cuando habla de discapacidad, habla de una silla de ruedas, y sabemos que no es así. La comunicación e información de este segmento de mercado, gran segmento de mercado porque conforma el 40% de la población mundial, ¿sí? La cantidad de personas y el entorno directo que participa con esa persona. Siempre decimos que la persona con discapacidad al viajar es multicliente, ¿sí? Porque en general no viaja sola. Entonces, bueno, la comunicación como un indicador e información, ¿no? Hoy cada vez con estas tecnologías accedemos más y hay nuevos productos tecnológicos para que, según el tipo de discapacidad, pueda acceder a ciertas informaciones que antes no, ¿sí? Lógicamente, en tercer lugar, y el tema tabú que digo yo, el transporte, ¿sí? Que cuando hay restricciones en movilidad o alguna restricción sensorial, eso se nota y mucho. ¿Por qué lo consideras ¿sí? tabú? ¿Cómo? ¿Por qué lo llamas tabú? ¿Por qué lo consideras tabú? Porque no se considera, es un tema que prácticamente no se considera. Sí podemos ver algunas líneas de colectivos que son accesibles, pero no del todo, porque está la famosa cadena de accesibilidad, por ejemplo, que en donde sí, quizás el colectivo sea accesible, por ejemplo, pero no puedo llegar a la parada. O la infraestructura que acompaña a ese medio de transporte muchas veces no es accesible para poder tomar ese medio. Pasa al revés con las terminales en los aviones, que las terminales sí, seguramente la mayoría son accesibles, pero el transporte no lo es. ¿Sí? Y hay que utilizar un montón de ayudas técnicas y de personas para lograr esa accesibilidad. Claro, porque si solo fueran las ayudas técnicas estuvieran disponibles, genial, pero sobre todo lo que tiene que ver con el avión, muchos aeropuertos no tienen manga. O sea, cuando uno ingresa directamente por manga, vos podés ingresar con la silla. Cuando vos no tenés manga y tenés la escalera en pista, digamos, para subir al avión, sí o sí te tienen que levantar personas para eso. Exactamente. En algún que otro aeropuerto, lógicamente, de países más desarrollados, quizás hay elevadores o alguna plataforma elevadora, pero en general necesitamos de otra persona para que nos suba con todo lo que esto incluye, ¿no? Porque la seguridad también es un indicador muy importante. Si la persona no se siente segura o no está segura de que en el lugar que elija para viajar va a tener las condiciones que requiera, seguramente no vaya o no lo viaje, o ese viaje se frustre. Sí, la verdad que yo quisiera detenerte un minuto porque me parece que estás dando una cantidad de información, de una profundidad que menos mal que nosotros lo grabamos esto y después lo vamos a poder desglosar de a poquito, porque dijiste muchas cosas muy importantes. En principio, tomar un 40% de la población. Yo al principio me quedé y dije, ¿cómo? Los números son 15. No, claro, si yo pienso en la persona y su entorno familiar, es un 40% de la población sin duda, pero además lo dijiste como un gran mercado. Y este es un enfoque que a nosotros nos interesa mucho. ¿Por qué digo un gran mercado? Porque somos personas como cualquiera, ¿sí? No somos la persona en situación de discapacidad nada más. Cuando hablamos de segmentos, uno puede segmentar en cantidad de espacios, ¿no? Pero la persona con discapacidad sigue siendo persona, en primer lugar. Y esa persona puede ser
del segmento de algún tipo de turismo. Cuando hablo de un tipo de turismo, puede ser turismo de alta montaña, puede ser turismo de sol y playa, puede ser turismo cultural, digo, puede elegir esos tipos de turismo. Por eso, y aclaro, el turismo accesible no es un tipo de turismo, Claro. ¿sí? Porque si caemos en ese lugar, un empresario puede decir, ah, bueno, pero yo no me dedico a ese tipo de turismo. No, y además ¿Sí? no es caridad. El turismo accesible no es caridad, es oportunidad de negocios. Es abrir la Absolutamente, puerta a que más gente pueda consumir el producto o el servicio que se ofrece. absolutamente, porque hoy sigue siendo competitivo dirigirnos a este sector, porque no hay, o por lo menos en nuestro país, si bien se está desarrollando bastante, falta muchísimo. Entonces va a ser una marca de competitividad que sea accesible nuestro establecimiento. Mirá, Águeda, estuvimos ayer toda la tarde tratando de buscar una playa accesible para poder hacer una entrevista y Claro. no conseguimos lo que había una en Mar del Plata, digamos, era Sí. casi imposible identificar una playa accesible, hay muy poca difusión. Quiere decir que si yo hoy tengo que planificar viajar con un familiar que usa silla de ruedas a la playa, no puedo encontrar la información de saber a qué playa podemos ir, donde puedo acceder a la playa o al agua. Perdón, decime, Caro. Y no se puede meter. Y no se puede meter al agua, exactamente. Sí, bueno, esto también es verdad. Cuando yo hoy les mencionaba el indicador comunicación e información, es claro que ahí se debe seguir trabajando porque hay muchos lugares que son accesibles y no se saben y no se difunden y es verdad que cuando encontramos un lugar, ahí vamos todos. Mira, me están haciendo acá No, señas, y viste también- que la frase que no se dijo nunca, que el tiempo es tirano. Es re bueno el sí, tiempo, no le digas así. Pero me empiezan a hacer señas, pero yo quiero tocar un tema más. Sí. ¿Vos sos usuaria además de un perro de asistencia? Sí, yo tengo un perro de asistencia que ya la tengo a Delfina conmigo hace un año casi y medio, así que también voy con ella a todos lados y por ahora yo tuve suerte y no me han impedido entrar en ningún lugar, Ujú. por lo menos en Buenos Aires. Bueno, porque ese Eh, también es otro tema, ¿no? Cuando alguien tiene un perro de asistencia, también para el Sí. turismo y para cosas Sí. en general, es fundamental que se entienda que el perro está trabajando, que no es una mascota que se está llevando y que es importante garantizar el acceso. Es una, yo le digo, yo tengo dos ayudas técnicas conmigo, la silla de ruedas y mi perro, ¿no? Y a veces, claro, como es un perro, uno no lo va a mencionar como que es una ayuda técnica. Como Sí, mi primero perro. es un perro, claramente, pero es una ayuda técnica para la persona que lo necesita, ya sea de asistencia, de alerta, etcétera. Vos dijiste Em, que no tuviste problemas, pero sabés de gente que sí lo ha tenido. Sí, claro, sí. Como, En que no te dejan ingresar o te ponen mala cara o que en general estas situaciones que de las que me he enterado cuando es en un restaurante, por ejemplo, que es donde más trabas pueden llegar a poner, la gente se solidariza y dice, ah, ¿cómo lo va a dejar entrar? Y bueno, termina ingresando. Pero hubo casos que las personas tuvieron quizá no tener ese ímpetu de decir, no, esto a mí, yo puedo hacerlo, es mi derecho y puedo entrar con mi perro de asistencia. Y bueno, a veces una persona suele irse cuando le dan la negativa, no es mi caso. A mí sí me dicen que no es peor, así que... Sos de la clase de gente que nos gusta. Sí, Águeda, ya despidiéndonos, Sí. pero como lo mencionaste también al pasar, dijiste, bueno, producimos conocimiento, pero aislado no tiene sentido, por eso articulamos con, y quería preguntarte en la despedida, ¿con qué actores sociales comparten o aplican este conocimiento ¿con que quién? generan? Sí, bueno, hoy particularmente estamos trabajando con la Fundación Turismo para Todos, que es la que nos acompaña desde el principio, y desde ahí estamos generando, que espero ya en un par de meses salga, lo que es el proyecto Argentina Accesible, en donde estamos compaginando toda la información de accesibilidad que hay en nuestro país para que esté disponible en una web y las personas puedan consultar qué lugares, ya sea un establecimiento hotelero, gastronómico, un circuito, una estación de servicio, un restaurante, un museo, en fin, todo lo que haya accesible para las distintas provincias de nuestro país. Y eso es muy importante porque a la Fundación llegan constantemente preguntas a dónde puedo ir o qué lugares hay para las personas con discapacidad.
Bueno, desde ya esperamos que cuando esté en la página nos avises, así Sí, la claro. difundimos en conjunto. Y Y vamos. te cuento que nosotros estamos con un proyecto que después te voy a escribir por privado de hacer cartas accesibles para los restaurantes, pero plenamente accesibles, no solamente con un sistema de Ya. braille. Y Sí, también esto es estamos verdad. haciendo, Ya ves. estamos haciendo tapitas. Ah, También. también. Bueno, Águeda, muchísimas gracias por tu participación en este programa y seguimos en contacto. Hasta la próxima. ¿Cómo no? Cuando quieran, un Bueno, gusto. Muchas un abrazo gracias. grande. Hasta Ella luego, era la licenciada Águeda Fernández, investigadora, docente especializada en turismo accesible de la Universidad Nacional de Quilmes.